Esta conferencia 60 ideas para promover misiones en la iglesia local. Lo más básico, predicaciones sobre la Gran Comisión para toda la iglesia, ofrecer cursos de misión en la iglesia, como el que estamos viendo ahora, tener un domingo misionero al mes, donde todas las actividades programadas para ese día están enfocadas en las misiones. Entonces decimos, el último domingo del mes es domingo misionero, por decir algo. Entonces todo lo que se hace, la música, la predicación, la decoración, todo va a ir enfocado a misiones. ¿Qué más? Tener un impacto misionero, desafío misionero, una actividad de un día con misioneros con la finalidad de capacitar o desafiar. Tener una conferencia, convención misionera, que eso sería ya de varios días dentro de la iglesia. Número 6, invitar a misioneros a que prediquen, cuenten sus testimonios y que compartan. A veces enriquece también tener visitas, ¿verdad? No solo el pastor predicando, sino tener un misionero que ha estado en el campo, ojalá un campo diferente, que nos pueda despertar un poco. ¿Cómo es eso? Quizás que se le pueda hacer preguntas y todo. Adoptar o enviar a un misionero a una familia misionera como iglesia, sostenerlos en oración, finanzas y relación cercana con ellos. Becar a obreros potenciales que están en el llamado misionero para que se capaciten para las misiones transculturales. Participar en conferencias o eventos misioneros organizados por otras iglesias u organizaciones. Entonces, en vez de nosotros tener la conferencia misionera, que sí digamos que la vamos a tener, también podemos ir a las de otras iglesias. Pues, ¿qué otra iglesia misionera puede decir? Tenemos un grupo. Entonces, también en ese grupo escucha de misiones y se enriquece y compartimos. En la educación cristiana, utilizar la escuela dominical para enseñar a todas las edades sobre la tarea misionera de la iglesia. Que cada misionero sea adoptado por una clase de escuela dominical u otro grupo. Este se encargará de orar por él y estar en comunicación con él. O sea, si tenemos varios misioneros y tenemos varias clases de escuela dominical, pues asignar un misionero a cada clase. O qué sé yo, si en este momento hay 2 misioneros, entonces la clase de tanto va a estar orando por este y la otra clase por el otro, y que siempre estén recordando orar por esos misioneros. También se puede poner a los niños, ¿verdad? Enviarle cartas, enviarle dibujos, enviarle cosas a los misioneros. Tener cada aula de la iglesia decorada con la temática de un país, por ejemplo. Entonces vamos a tener una actividad misionera, entonces esta clase la vamos a decorar conforme a la India, y la otra clase me refiero al aula, ¿verdad? El aula, decorarla conforme a Chile, y así. O sea, son ejemplos, ¿verdad? Utilizar un programa de reconocimiento para motivar a las clases, o sea, entregar un diploma o algo a la clase misionera del año, o sea, la que trabajó mejor la parte de misión. Para niños o jóvenes, tener un día de misiones especialmente para los niños, o un día de misiones especialmente para los jóvenes. Hay una actividad que se llama el vuelo misionero, que es una actividad sugerida para niños menores de 7 años. La idea con el mismo es simular un vuelo donde visitan a los misioneros. Entonces decimos, bueno, acomodamos varias sillas, ¿verdad? Como si fuera un avión. Sentamos a los niños, ¿verdad? Les digo, bueno, Dios les bendiga, les saluda a su sobrecargo. Vamos a iniciar un viaje misionero. Y tal vez inclusive hay una parte que vamos a decorar, que va a ser como el lugar donde el destino, ¿verdad? Tal vez una de las clases. Entonces una parte la decoramos como si fuera el avión y otra parte como si fuera uno o 2 destinos diferentes, y crearles esa fantasía. Es como jugar con ellos, ¿verdad? Los niños tienen fantasía, entonces ellos entienden, ¿verdad? Que es como un juego, pero entienden el juego.
Y también que pues, les ayuda a entender un poco, ¿verdad? ¿Qué implica ser misionero? Ir a otro lugar, ver cosas diferentes. Predicar. Ok. Hacer un desfile de modas internacional con los niños o jóvenes. Obviamente, todo esto depende de los recursos, ¿verdad? Pero hasta donde se pueda, ¿verdad? Tratar de decirles, bueno, vístanse a otro país. Entonces, tal vez un niño se logra disfrazar de chino, el otro de tico, otro hondureño, por decir algo, ¿verdad? Y tal vez premiar los mejores disfraces, ¿verdad? Tal vez por ser niños, y si es con niños, tal vez sí sería bueno darle casi que un premio a todos, ¿verdad? A todos los que tuvieron un disfraz. También se puede con niños o jóvenes realizar juegos típicos de diversos países. Yo pongo ahí niños y jóvenes, pero yo creo que a veces hasta los adultos. Hay ciertos juegos que son típicos. Pues averiguar un poco los juegos típicos de otros países. Nicaragua va a tener sus juegos típicos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nicaragua tiene sus juegos típicos. Sí, juegos típicos. Sí, no, pero más típicos, ¿verdad? Cultural. Más cultural, ¿verdad? Hay cosas que uno dice... Es que aquí los juegos, por ejemplo, aquí juegan mucho el salón Bueno, no sé de qué se es trata. algo cultural, que es las fiestas patrias, ¿no? Que hay aquí en las fiestas de cada nana. No para, pero es cultural porque es del país. Ok, seguimos. La número 18. Mejor vamos a seguir. 18. La 18. Hacer una marcha simulada misionera. Bueno, es igual, es una marcha misionera. Es como estar... Bueno, hay una descripción mejor de esa estrategia en el manual que ustedes van a tener en su momento. Es igual, es una actividad donde los niños van con banderas y cosas, ¿verdad? Se puede ir orando. Tener a uno o varios hijos adolescentes de un misionero en una actividad misionera para jóvenes. Esto le da mayor interés al presentar las misiones desde el punto de vista y experiencia de la edad del joven. Pero no es lo mismo escuchar al adulto misionero que al joven que está con su papá en la obra misionera. Escuchar, ¿verdad? Y los problemas que tienen, cómo se sienten ellos, ¿verdad? Ellos que son jóvenes. ¿Okay? Proyectar películas misioneras a los niños o a los jóvenes. La película debe ser adecuada para su edad, ¿verdad? Mucho cuidado de que, por ejemplo, si les vamos a poner la película de Jim Elliot, y estar consciente, ¿verdad? Jim Elliot se muere. Entonces, probablemente no todos los niños puedan ver esa película. Probablemente la vamos a recomendar para cierta edad, ¿verdad? Para mayores de tal edad, tal vez para niños muy pequeños, de edad preescolar no es la película más conveniente. Hacer un concurso de dibujos misioneros para los niños. Se les puede dar un lema. Digamos, el lema de nuestra conferencia misionera es preparados para llevar el evangelio. Entonces se les da el lema y entonces los niños tienen que hacer un dibujo en base a ese lema. Y premiamos los mejores dibujos. Otros ministerios de la iglesia. Tener un té para damas donde las mismas compartan con una misionera o con la esposa de un misionero. En todo caso, la esposa de un misionero termina siendo misionera, ¿verdad? Tener un banquete de misiones u otro evento especial para los ancianos de la iglesia. Estos son muchas veces de los miembros más fieles en su oración, ofrenda y tiempo para los misioneros. Contacto misionero. Enviar a pastores y equipos de corto plazo a visitar la obra misionera para cuidado pastoral o evangelismo. Lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Un viaje misionero a corto plazo.
escribir cartas y correos electrónicos a los misioneros. ¿Qué dice Proverbios 25:25? Vamos a buscarlo así rápidamente. El libro de los Proverbios, capítulo 25, versículo 25, que dice: como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Proverbios 25:25 dice así, ¿verdad? Como, voy a volverlo a leer: como el agua fría para el sediento, así son las buenas noticias de lejanas tierras. Realmente el misionero agradece mucho el recibir noticias de su país. En el templo, tener una tabla de misiones o un termómetro de ofrendas o otro método donde se pueda visualizar en forma gráfica la ofrenda misionera de la iglesia. Colocar en lugares visibles fotos de los misioneros y de los campos que la iglesia para que la iglesia pueda conocerles y recordarles. Tener un mural misionero con información sobre misiones o los misioneros. Decorar con rostros de personas de diversas etnias o con banderas de diversos países. O sea, es bonito cuando hay una conferencia, una actividad de misiones, decorar con banderas o con rostros de diversas etnias. Carteles o afiches con lemas misioneros. Utilicen mapas y datos estadísticos que muestren la situación mundial. De hecho, en internet se puede bajar mucho, ¿verdad? Mapas de cómo están los pueblos no alcanzados, cuáles pueblos tienen más musulmanes, cuáles pueblos tienen más hindúes, cuántos pueblos no tienen iglesias. Todo eso se puede bajar en internet. Tener un rincón o kiosco de curiosidades misionero, es decir, un lugar en la iglesia donde se tenga información y objetos de otros países. Se pueden exhibir rarezas del campo misionero, instrumentos musicales, etc. Es excelente si un misionero puede explicar los objetos. Los tenemos, qué sé yo, en esa esquina, ¿verdad? Atrás en la iglesia tenemos expuestos ciertos objetos, tal vez con un rótulo, algo que explique qué son. Es interesante, ¿verdad? Como para ver cómo es las culturas de otros países. En el culto, tener un minuto misionero o cápsula misionera dentro del culto principal de la iglesia. Este puede ser leer una carta de un misionero, leer una anécdota, estadísticas o cualquier otro dato sobre las misiones mundiales. Entonces todo eso hace que la iglesia vaya creando conciencia de la necesidad de las misiones y que estén pensando en esto, ¿verdad? Que eso es muy importante. Cuando ya tenemos un misionero en el campo, o al menos estamos apoyando a un misionero, es importante que la iglesia siempre esté pensando en misiones, porque así va a ser fiel en sus ofrendas. Presentar datos sobre un país e interceder por las necesidades del mismo. Para ello se pueden utilizar como base el libro Operación Mundo o su sitio web. Operación Mundo es un libro famoso que presenta necesidades de diversos países con respecto a las misiones. ¿Qué más se puede hacer en el culto? Proyectar clips de video o películas acerca de misiones. Cantar cantos con temas misioneros o en otros idiomas, ¿verdad? Como el que hicimos ahora, ¿verdad? Que cantamos un canto en otro idioma. Esto es algo que se puede hacer, ¿verdad? Para motivar a los misioneros. Igual cantos que son misioneros. Hay cantos que cantamos en la congregación, valga la redundancia, que su énfasis es misionero, ¿verdad? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquello. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. O sea, hay una serie de cantos que motivan a las misiones. Entonces, si vamos a tener un culto misionero, una conferencia misionera, etcétera, usemos cantos que motiven a las misiones, que tengan que ver con el tema que estamos promoviendo. 37. Montar dramas misioneros. En el culto, llame por teléfono con altoparlante a un misionero en el exterior. O sea, hay teléfonos
que tienen altoparlante, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahí sobre todo es importante que el teléfono se oiga. Entonces hay unos que tienen altoparlante, que uno lo aprieta y tiene altoparlante, entonces uno lo llama. Mira, estamos aquí en la iglesia, todos te pueden escuchar. Hermanos, estoy aquí hablándoles desde Puerto Cabezas, un saludo para toda la iglesia, etcétera. O sea, eso es interesante, ¿verdad? Breve oportunidad a la iglesia de escuchar la voz del misionero. Si el grupo es pequeño, varias personas podrían inclusive hacerle preguntas. Haga arreglos con anterioridad para que el misionero esté. O sea, no que vayamos a llamar al misionero, no, que el misionero esté esperando la llamada, que sepa, vea, a tal hora en el culto lo vamos a llamar. Entonces él está ahí esperando la llamada, ¿verdad? Tener un misionero del mes o de la semana. Durante este tiempo se enfocará la iglesia en este misionero. Se dará información sobre su ministerio y peticiones de oración del mismo en diversas áreas. ¿Qué más? Recursos misioneros. Si la iglesia tiene una biblioteca, tener recomendaciones de libros misioneros. Tener un boletín o periódico misionero. Poner videos, fotos o grabaciones en CD o DVD enviados por los misioneros. Imprimir las cartas enviadas por misioneros y repartirlas en la congregación. Motiva a interceder por las misiones mediante calendarios de oración como Operación Mundo u otros, o haga su almanaque propio. Tener tarjetas con información de etnias no alcanzadas, puede tener información para la oración. Actividades misioneras. Festival de la Canción Misionera, motivar a la iglesia a escribir cantos con temas misioneros. Festival de artes con énfasis misionero, concursos de poesía, drama, danza, pintura, escultura, manualidades, etcétera, con énfasis misionero. Día de talentos misioneros, tener diversos talentos con el tema misionero, como los mencionados en los 3 puntos anteriores. Además puede incluir otros, ¿verdad? Como oratoria. Una vez en la iglesia está, lo que hicimos fue que la persona presentaba el talento. A veces era comida o a veces era una escultura o algo, ¿verdad? Algo que pintaron, alguna manualidad. Y se vendía en la iglesia y lo que se recogía iba como ofrenda para un misionero en particular. Entonces fue muy interesante porque, por ejemplo, hubo una anciana que pintó un jarrón. Pero ella estaba feliz. O sea, a veces las palabras no alcanzan para describir tan lo feliz que estaba la persona de que ella pudo hacer algo que pudo ayudar a un misionero. Porque como era una ancianita, ella decía, es que yo poco es lo que puedo ayudar, pero entonces ella pudo pintar eso. Ella dijo, bueno, ahora lo vendemos y eso se le envía a ofrenda a un misionero. Entonces ella sintió que pudo participar. Es decir, que a veces es una población que a veces no la tomamos en serio cuando todavía tiene mucho que dar, ¿verdad? ¿Qué más? Hacer un culto de otro país. Acomodar la iglesia como si se estuviera celebrando el culto en otra nación. Entonces de pronto decimos, bueno, vamos a hacer un culto árabe, ¿verdad? Entonces nos sentamos, quitamos las bancas, ¿verdad? Eso es radical, quitar las bancas, ¿verdad? Claro, se le avisa a la iglesia que se va a hacer eso, ¿verdad? Para que, qué sé yo, especialmente las mujeres tomen las medidas pertinentes, ¿verdad? No vamos a ponerlas a sentar en el piso y lo hagan con en aguas muy incómodas, por decirlo de esa forma, ¿verdad? O sea, hay cierta ropa que es más cómoda que otra, todos ustedes me entienden, ¿verdad? Yo creo que todos me entienden a lo que me estoy refiriendo. Entonces se avisa, ese día el culto va a ser diferente, vamos a quitar las bancas, vamos a acomodar la iglesia diferente, como si fuera un culto árabe, ¿sí? Como algo parecido a lo que sale en esa imagen, ¿verdad? Que ustedes creo que están viendo. Las mujeres de un lado, los hombres del otro lado. Eso causa gracia, porque entonces la gente dice, bueno, ¿y los niños? Bueno, pueden estar con cualquiera, con el papá o con la mamá, ellos escogen. Pero ya a partir de cierta edad, a partir de los 12, hombres separados de mujeres. Entonces, sobre todo los que están acostumbrados a sentarse en familia, como que se desacomodan, pero ¿cómo? Mi esposo por allá y yo por aquí.
No, es que así lo hacen en esas iglesias, tal vez como para experimentar un poco la vivencia. O, ¿por qué no? Un culto como se hace en China, en las iglesias y casas, donde es a escondidas. Entonces, todos cerremos todas las puertas. Hay que tener cuidado. ¿Ok? Esta actividad se llama el culto sin Biblia o domingo sin Biblia. Es una actividad propuesta por los traductores de la Biblia Wycliffe. Podemos hacerlo para celebrar el mes de la Biblia o sencillamente como una actividad misionera más. Esta es una actividad muy interesante. De hecho, hay toda una propuesta de cómo seguir el orden de la actividad. Sí, igual lo anunciamos. Ese día va a ser el domingo sin Biblia. Entonces, hasta nombramos a 2 personas que van a ser los policías del domingo sin Biblia. Entonces, van a estar aquí en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Confiscando las Biblias. Pues toda la gente tiene que entrar sin Biblia. Obviamente, por orden, vamos a pegarle un post, ¿verdad? Con el nombre, algo que tenga el nombre, ¿verdad? Porque esa persona nos va a recoger, ¿verdad? Luego que no haya Biblias extraviadas. Pero la idea es que vamos a hacer el culto sin la Biblia. Ni siquiera el que está predicando puede usar la Biblia. Entonces todo tiene que saber de memoria. Usted va a citar textos, tiene que citarlos de memoria. Es muy interesante porque a veces la gente no aprecia que tenemos la Biblia en nuestro idioma. De hecho, en español hay un sinnúmero de traducciones. Bueno, obviamente hay sí tienen un número, pero son muchas, ¿verdad? No sé cuántas pueden haber, son unas 40. Pues la gente no puede leer de la Biblia. El predicador tiene que decir los textos de memoria, etc. Entonces eso, reconozcamos la importancia de la Biblia. Inclusive, cuando yo he hecho esa actividad, hay una actividad que se hace en medio, ¿verdad? Que es que se encadena una Biblia. Agarramos una Biblia grande y tenemos cadenas. De hecho, en la actividad se le pone 3 cadenas diferentes. Entonces vamos quitándole, hay una actividad donde decimos, vean, estas son las cadenas. Una cadena representa los pueblos que no tienen Biblia. Otra representa los pueblos que aunque tienen Biblia, es ilegal tener una Biblia. Tal vez tienen la Biblia en su idioma, pero si usted lo cuenta con una Biblia, lo pueden arrestar. Y así, cada cadena va a representar algo. Pues, la idea de la actividad es eso, ayudarnos a entender especialmente a los misioneros que trabajan con traducción, lo importante que son ellos y lo importante que es la Biblia para los cristianos, porque no todos los cristianos en el mundo tienen o la disponibilidad de una Biblia, el acceso a la Biblia, o pueden leer la Biblia legalmente. Tienen muchos que serlo escondidos por la persecución. Okay. Otras actividades misioneras, tener un panel con un misionero invitado. Inclusive, ¿por qué no? Hacer un simposio con varios misioneros. Si tenemos la capacidad de tener a varios, a veces no es fácil, ¿verdad? Que haya precisamente 3 misioneros en el país que hayan regresado del campo, ¿verdad? Y hacerles preguntas. Vigilias de oración por los misioneros o por las misiones. Hacer conciertos de oración por las misiones. Concierto de oración es una actividad particular. Es una forma diferente de orar. De hecho, en el manual ustedes van a tener una mejor descripción de qué es. Cenas o banquetes internacionales pueden servirse en forma progresiva. Utilice recetas internacionales, puede pedir recetas a los misioneros o bajarlas de internet. Puede hacer un libro de recetas internacionales. Entonces de pronto hacemos una cena misionera. Pero cada plato o cada cosa que se sirva en el plato es de diferente país.
Puede que haya algo de nuestro país, pero que hayan otras cosas que son de diferentes países. No sé, cocinar no sé, incluir cuscús, o incluir algo de otros países, ¿verdad? Recetas de otros países. Hay muchas recetas de otros países. Tener un torneo de las naciones, un torneo tipo antorcha o tipo trivia, hay varias formas como se le puede decir a eso, como lo que yo hice ahora con ustedes, ¿verdad? Con preguntas acerca de las naciones y los misioneros de la iglesia. Se puede, digamos, en algo más informal, una actividad más informal, una actividad de jóvenes, o si ustedes tienen un espacio en la iglesia, y se les explica en la iglesia, bueno, hoy vamos a tener algo más informal. Entonces se organiza algo similar a lo que yo ahora les hice, ¿verdad? Vivir en equipo. Yo cuando lo hice en la iglesia, lo hice durante el periodo de escuela dominical, porque en mi iglesia tiene escuela dominical y luego culto. No sé cómo será aquí. Yo hasta donde me acuerdo, aquí no. Entonces, yo lo hice así. Entonces, en la escuela dominical hicimos eso y ya en el culto se hizo una predicación misionera. Y lo que hicieron fue que nos dividimos entre el grupo. Eran los varones, las mujeres y los jóvenes. Y ver cuál grupo ganaba. Fue gracioso, ¿verdad? Ahora, para recaudar fondos, y ya con eso ya casi terminamos, ¿verdad? Venta de comida internacional dedicada a las misiones, los dineros recogidos se dedicarán como ofrenda a un misionero específico. Tener un sábado de servicios múltiples, un sábado que se destine a recoger dinero mediante servicios para la iglesia y la comunidad a un costo menor de lo tradicional, para una ofrenda especial para los misioneros. Los hermanos pueden realizar reparaciones de fontanería, carpintería, electricidad, ofrecer diversos servicios como mecánica, lavado de carros, bazar, proyección de películas, estilismo, etc. O sea, aprovechar más oficios de los hermanos. Entonces, decir, vea hermano, ese sábado, usted que es peluquero se dice aquí, ¿sí? Va a cortar pelo en la iglesia. Y lo que se recoja va para el misionero tal. Hay muchos de esos eventos que sirven para cosas específicas, ¿verdad? Porque hay veces que el misionero tal vez ya tiene su sustento, pero necesita el costo del vuelo. Entonces estas cosas nos ayudan. Entonces hacemos algo especial para recoger una ofrenda especial para algo específico, que es que el misionero ocupa para su vuelo, que el vuelo se paga tal vez cada 3 años. O sea, no es que el vuelo se pague a cada rato, sino que hay veces que hay como esas necesidades particulares, ¿verdad? Organizar un café misionero para recolectar fondos para el viaje al exterior de un misionero, lo que yo ahora les mencionaba. Recolectar una canasta de víveres para recibir a misioneros que están de regreso al país. En muchas iglesias hay personas de otros países. Se les puede pedir que tengan un pequeño kiosco o rincón misionero cerca de su país. Se les puede dar espacio dentro de un culto e invitarles a preparar una comida internacional para las conferencias misioneras. O sea, puede que de pronto en nuestra iglesia no todos sean nicaragüenses, sino que de pronto, no sé, hay un colombiano, un salvadoreño, un hondureño, no sé, ¿verdad? Estoy poniendo ejemplos. Entonces se le invita a que haga comida típica de su país para la actividad de misión. O sea, se aprovecha esa persona como recurso, porque ¿quién más que él conoce la cultura de su país? Entonces aprovechar a esas personas que son extranjeras que están dentro de nuestra iglesia. Qué sé yo, hay un estadounidense, bueno, que haga una comida típica de Estados Unidos. Bueno, que haga una comida típica de Estados Unidos que no necesariamente es hamburguesa y hot dog. Realmente ellos tienen otras comidas típicas, ¿verdad? No solo eso. ¿Ok? Con eso terminamos esta parte.